CIMAC Radio presenta Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar en esta transmisión del programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas. Me da muchísimo saludar a mi compañera Verónica Palafox. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Ivonne de la Cruz, qué gusto estar contigo en esta ocasión, en este programa que ya está cerca de nuestro aniversario. Ya pronto avisaremos aquí en esta estación cuándo vamos a tener nuestro aniversario de las Constituyentes, porque vamos a cumplir 10 años y estamos pues muy emocionadas y contentas organizando todo. Esperemos que de la audiencia también nos acompañen. Sí, pero son 10 años, como tú bien mencionas. Muchas compañeras pues han estado participando en esta organización, pero también recordando pues todo lo que han hecho las constituyentes desde que decidieron organizarse como una colectiva feminista de mujeres, obviamente, y que han incidido políticamente en la vida de nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, pero también a nivel nacional con los cambios de la 3 de 3 en la Constitución, ¿no? Digo, tú tienes todavía los datos más frescos sobre este tema. Sí, bueno, hay temas como muy importantes, precisamente el origen de las constituyentes fue incidir en la Constitución de la Ciudad de México. Fue precisamente cuando cambió de denominación de Distrito Federal a Ciudad de México y se convirtió en un estado y requirió una constitución propia. Entonces, bueno, fue la oportunidad para que las feministas hiciéramos propuestas precisamente con una visión feminista y temas que nos interesaban a nosotras, ¿no? Como el sistema de cuidados, que fue el que quedó incluido. Nosotras como constituyentes presentamos 8 iniciativas que abordaba desde temas de violencia, el, la, el derecho a tú decidir sobre tu cuerpo, a estar en contra del comercio de los cuerpos de las mujeres y bueno, otros temas más que ya otro día abordaremos en un programa especial sobre nuestro aniversario. Diremos exactamente cuáles fueron nuestras 8 iniciativas, pero pues una que pues se quedó ahí y que ha tardado en armonizarse y en realmente aplicarse como debe de ser, es esta del sistema de cuidados. Esperemos que, pues ahora la presidenta ha dicho que se va a implementar, pero esperemos que sea con una visión realmente de apoyo a las mujeres y feminista, ¿no? Porque pues todavía vemos muchos huecos en cuestiones que se pueden hacer para apoyar a las mujeres. No queremos dádivas, queremos que se respete nuestro tiempo, nuestro espacio y nuestro esfuerzo. Entonces, bueno, pues este es rápidamente una barnizadita sobre lo que tenemos las constituyentes en puerta para seguir impulsando. Entonces, Las constituyentes marcamos precedentes. pues hemos estado reflexionando fuera de cuadro, fuera de la cabina. Ivonne y yo hemos estado platicando en estos días acerca de la situación de las mujeres en Irán. Hemos visto cómo después del asesinato de Mahsa Amini, no sé exactamente cómo se pronuncia, esta chica por quitarse el velo, por descubrirse la cabeza, la guardia moral, la policía moral la detuvo y bueno, terminó en un estado deplorable, golpeada, finalmente fue asesinada por esta situación. Y pues hemos estado reflexionando un poco qué pasa con estas mujeres que en algún momento en ese país, cuando estaba el Shah, pues tuvieron muchas más libertades, pudieron ir a las universidades, pudieron desarrollarse, ocupar puestos de trabajo. Claro, nunca llegaron a los altos puestos directivos, pero sí pudieron ser unas estudiantes universitarias con las libertades y pues vestirse como quisieran. De repente llega este régimen islámico y hay un retroceso con ellas. ¿Y cuál es este retroceso? Pues que tienen que volver a usar la burka,
tienen que usar el chador, tienen que estar vestidas otra vez conforme a la situación, a como lo marca el Islam. Pero no es ese el asunto, la vestimenta, sino es coartarles las libertades, porque ellas ya no pueden decidir ni sobre su cuerpo, ni sobre lo que quieren estudiar, y hay una gran represión en este país hacia las mujeres, y ahora más nos hemos dado cuenta cómo está la situación con toda esta revolución que están padeciendo y que está siendo, pues, reprimida brutalmente, les han quitado la luz, les han quitado las redes, ha habido pues, muchos asesinatos y finalmente aquí lo que a nosotras nos interesa es qué está pasando con las mujeres, qué está pasando con estas mujeres que se han atrevido a liberarse de este velo, de cubrirse la cabeza como un símbolo de libertad. Ellas tienen un lema que dice mujer, vida y libertad. ¿Y qué significa? Pues que quieren ser libres. Sí, lo planteas muy bien, pero una de las máximas que se busca por parte de las mujeres, eh, digamos, democráticamente involucradas, es precisamente adueñarse de su cuerpo y eso, utilizarlo como una forma de rebeldía. Y ellas lo hacen al momento de quitarse este velo, esta manta que las cubre y se permiten mostrarse ante otras mujeres y ante otros hombres, ¿no? Se supone que el que tengan este velo encima, el que no se permita que se les observe, es porque ellas son una tentación para los hombres que no saben reprimir sus instintos, ¿no? Como si fueran animalitos ahí sueltos en la calle. Pero además significa una forma de sometimiento ideológica muy importante. Y hay una gran cantidad de mujeres que lo ha aceptado. No hay una crítica hacia ellas, por supuesto, porque finalmente es parte de lo que forma o lo que describimos actualmente como el sistema patriarcal, que domina a las mujeres de tal manera que ellas se sienten obligadas a estar pues cumpliendo estas normas para poder sobrevivir. Pero lamentablemente hay muchísimas que aún cumpliéndolas no sobreviven. Y es todavía mucho más dramático cuando se presentan pues escenas como estas mujeres jóvenes que deciden pues quitarse el velo o hacer algunos otros actos de rebeldía como bailar. O sea, algo que puede ser tan sencillo para muchas mujeres en Occidente, bailar puede significar la diferencia entre vivir y morir. Y esto porque son, pues sí, actos en donde ellas demuestran que son dueñas de su cuerpo y de su propio espacio. Entonces es sumamente significativo estas representaciones de las mujeres que deciden rebelarse ante un régimen tan autoritario como el que se vive allá en Irán. Sí, finalmente, pues estas culturas, pues las culturas musulmanas, no todas son iguales. Por supuesto que también hay unas que dan más libertades, ¿no? Si tú vas a otros países, pues encuentras a mujer, por ejemplo, en Turquía, encuentras a las mujeres vestidas normal. Hay quienes sí se visten con su cabeza, con su velo, su cabeza cubierta, pero bueno, nadie las reprime, ¿no? Pero aquí incluso tienen me llama la atención, una patrulla de la virtud, además de la policía de la moral, tiene una patrulla de la virtud. ¿Se imaginan ustedes qué significa esto? Una de la virtud, o sea, que una mujer que se expresa, que puede demostrar que puede ser igual de inteligente que un hombre o hasta más en algunos casos, que tiene todas las capacidades para estudiar, para desarrollarse y todo. Y en el momento en el que decide de tomar pues su vida en sus manos y todo, pues viene una patrulla, porque es la patrulla de la virtud que no lo permite, ¿no? Entonces yo me imagino pues si nosotras acá en estos países occidentales, en América, pues a veces nos quejamos de que pues somos reprimidas muchas veces en los espacios de trabajo, en las familias, por el sistema patriarcal. No me imagino yo estas mujeres allá que no pueden ni siquiera expresarse, como tú dices, no pueden ni siquiera bailar, ni siquiera decir, me duele acá, o sea, ir a un médico es así como, pues
no sé, brincar muchas normas y reglas porque ningún hombre te puede ver tan así, que no sea tú, ninguno que no sea tu marido, ¿no? Para acabar pronto. Sí, hay que casarse con un médico, ¿no? Oye, y muchas veces estos especialistas que llegan a ser sus parejas, pues también son de lo más violento y pues obviamente en realidad no tienen una pues diferencia con otras mujeres en el sentido que las traten mejor, ¿no? Entonces en realidad sí está muy complicado. Y ahorita que mencionabas esto, me hiciste recordar esta obra de Margaret Atwood, El cuento de la criada donde estaban estas patrullas que pues estaban vigilando que las mujeres cumplieran con estas normas que el sistema les había impuesto para que, bueno, ahí está enfocado a mujeres que se tenían que ofrecer como vientres de alquiler que la hacían sí de criadas, pero también una de sus funciones importantes era repoblar el estado que estaba formándose. Entonces, algo parecido es lo que ocurre allá con estas patrullas que mencionas, que se dedican a andar vigilando que las mujeres cumplan las normas establecidas para que los hombres puedan gozar de los privilegios que les permite precisamente su sexo. Y aquí en México, pues aunque parece que no hay tal similitud, digamos, pues aún así existen algunos rubros donde podemos hacer una especie de comparación con las represiones hacia las mujeres que deciden, por ejemplo, someterse a una interrupción del embarazo cuando hay autoridades que impiden que lo hagan por esto que se ha llamado como objeción de conciencia, porque va en contra de sus creencias, ¿no? Y violentan los derechos de las mujeres. Y hay otros casos también de autoridades que han violentado los derechos de las mujeres, impidiendo incluso, pues no sé, que tuvieran acceso a un trabajo digno, a estos derechos que ya deberían de ser como tan básicos y tan aceptados, ¿no? Sin embargo, se siguen presentando algunas arbitrariedades. Pareciera como una comparación extrema, pero creo que no podemos dejar de largo o pasar la oportunidad para mencionar esto, que los derechos de las mujeres siempre están poniéndose en duda, siempre están en peligro de desaparecer ante las violencias que se ven como parte del sistema en general. Y estoy recordando que hace pocos días supimos de una mujer en Chiapas, ¿no? Creo que estaba, que no sé, tuvo un problema ginecológico, tuvo un bebé, no recuerdo exactamente, y pues su mismo marido, pues o sea, las mujeres tienen que sufrir para parir, si abortan son castigadas, si son violadas, pues se tienen que quedar calladas, ¿no? Entonces, todavía hay espacios donde pues las mujeres tienen que sufrir, ¿no? Como en pocas palabras lo dicen así. Y bueno, pues tenemos que, yo creo que pues que la gente tome conciencia, ¿no? Que los hombres también tienen que tomar conciencia de que nosotras tenemos los derechos, que tenemos derecho a nuestras decisiones, a nuestra salud, ¿no? Porque igual, a veces nosotras mismas nos limitamos, ¿no? Si se enferma nuestro hijo, nuestro esposo o nuestro compañero, pues estamos atentas que vaya al doctor. Pero cuando nosotras nos sentimos mal, no nos acostamos a reposar, no, luego voy al doctor porque pues, no quiero gastar en el médico, las medicinas y demás. Entonces, nosotras mismas a veces, por toda esta avalancha de creencias, de conocimientos del sistema, como está organizado, a veces nosotras mismas también, pues nos autorreprimimos, ¿no? Y luego, si se nos ocurre ir a la salud, a los sistemas de salud, también nos maltratan, ¿no? Nos tratan así y cuando uno pregunta al doctor qué tengo, usted no entiende, usted haga lo que yo le digo, ¿no? Y bueno, y de ahí en adelante muchas cosas más. Entonces creo que siempre, pues a pesar de los avances que hemos tenido, de repente vienen estos retrocesos tan grandes, ¿no? Y, y puede ser, esto es una cosa que lo hemos conocido, el asunto de Irán, pero también hay otros países en África, también hay una gran represión y un gran maltrato brutal hacia las mujeres y las niñas, el abuso de las niñas, ¿no? Ese abuso sexual en el que pues realmente
pues no se toma en cuenta, porque es algo normal, lo naturalizan. Entonces, bueno, pues tendremos que estar muy atentas a lo que está pasando con las mujeres, pues en otras partes del mundo como en esta parte, y pues nosotros nos solidarizamos con estas mujeres iraníes que se han atrevido a romper estos patrones y a buscar su libertad, expresándolo a través de su vestimenta. Hacemos una breve pausa. Estamos en Gafas Violetas, Miradas Feministas. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Pues nos da mucho gusto que en esta ocasión, querida audiencia, tenemos a una invitada que es una, pues, querida amiga, compañera de trabajo y una experta en ciertos programas que tienen que ver con las mujeres, que tienen que ver con la vida cotidiana de cada una de nosotras. Entonces estamos muy contentas de recibir a Marta Varela, es una querida amiga profesora, pero esperemos que ella nos cuente cómo ha incursionado en los medios, porque de las aulas se pasó a los medios. ¿Por qué no nos cuentas, Marta, cuál ha sido esta transición de ser una maestra en aula a ser una productora en medios públicos? Pues mira, gracias por lo de productora, pero no llego a tanto, Berito. Mira, finalmente, bueno, yo incursioné en 1985 en la televisión pública ahora sí que por necesidad. Te voy a comentar porque yo soy maestra de educación primaria y tengo una especialidad en educación especial. Entonces, en aquel entonces yo trabajaba en escuelas primarias y en el otro turno trabajaba en escuelas con niños con problemas de aprendizaje y en áreas muy vulnerables, por así decirlo. Me tocaba el área de Tepito. Entonces, sí, ahí la experiencia es ruda, pero bueno, esas fueron mis experiencias docentes. Y cuando se vino el sismo de 1985, se cayeron muchas escuelas. En aquel entonces, yo estaba trabajando tanto en aula, pero también estaba trabajando en un proyecto en la Dirección de Contenidos y Materiales Educativos. Y estábamos haciendo un boceto de libros de texto para adultos. Estábamos trabajando apenas como en un intento de cómo podrían ser unos nuevos libros de texto para las escuelas para adultos. Y hubo una llamada telefónica hacia mi jefa y nos comentó que creen que vamos a tener que ir a Canal 11 porque hay muchas escuelas que se cayeron con el sismo, es una verdadera tragedia. Y bueno, finalmente vamos a tener que apoyar a la gente que trabaja ahí en Canal 11 para que ellos puedan orientar de manera educativa a la audiencia. Y bueno, ahí llego a Canal 11 y en la primera vez que piso Canal 11, pues yo dije, bueno, pues ¿a quién vamos a orientar? ¿No? ¿A los productores o a los conductores? ¿Qué vamos a hacer? Pues para mi sorpresa que me pasan a maquillaje, Vero, y yo decía, ay, qué amable es la gente, ¿por qué me maquillarán? Qué bien, ¿no? Nunca había pisado yo una televisora y resulta que me maquillan y me dice, ¿ya está lista? Y yo, ¿lista para qué? Ah, para entrar, va a dar clase. ¿Yo? Sí, va a dar clase por televisión. ¿A quién? ¿A dónde? No, pues en un foro tenemos niños de cuarto año y ustedes cojan la materia. Así, de repente, Vero, yo ya me estaba viendo en un foro. Ese día afortunadamente más o menos iba presentable y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Empecé a dar clases de historia por televisión y de ahí en adelante ya fue una secuencia de todos los días, los compañeros, el equipo de trabajo que estábamos juntos, empezamos a clase por televisión y nos invitaron a hacer guiones, a revisar contenido para los programas infantiles de aquel entonces. Te estoy hablando de 1987 y fue una experiencia muy interesante.
De ahí me seguí quedando. Pero obviamente yo no estaba contratada por Canal 11, yo estaba comisionada por la SEP. Y en una plaza estaba dando clases y en la otra me iba a Canal 11, y a veces al revés. En la plaza en la tarde daba clase y en la mañana estaba en Canal 11. Y así me pasé un buen tiempo y bueno, al final de cuentas, ya después colaboré en un programa que era una barra social que estaba dividida en ejes temáticos. Los lunes se abordaba el tema de la salud, los miércoles un tema en ocasiones de familia, y no era una barra estructurada como tal, sino eran programas aislados que llegaron a convertirse en una barra social, lo que hoy se conoce como diálogos en confianza. Imagínate nada más cuántos años tienen, que en aquel entonces, bueno, ya había experiencias que tenían que ver o se relacionaban con diálogos en confianza, pero a partir de ahí me involucré en un programa que se llamó Escuela para Padres y empecé a hacer contenido, empecé a trabajar guiones, contenido, sobre todo contenido, más allá de los guiones, contenido, a trabajar con los conductores. Y me empezó a gustar muchísimo porque yo decía, bueno, en un aula uno puede impactar a 50 o a 60. En la televisión impactas a miles, si no, o cientos de miles de personas que te están viendo. Y empiezas, yo sin estudiar comunicación, empiezas a reflexionar un poquito en el sentido de decir, bueno, qué gran responsabilidad tenemos los que estamos aquí en una televisora, porque la audiencia es la que nos está escuchando y lo que tú le digas lo va a creer a pie puntilla, lo va a creer ahora. Yo creo que siempre ha habido audiencias críticas, pero en aquel entonces creo yo, mi humilde opinión es que no lo eran tanto y entonces te empiezan a creer todo lo que te dicen. Y la oferta televisiva en aquel entonces, en cuanto a temas sociales como los que nosotros abordábamos en esta barra, pues la verdad es que no era tan extensa. Y esa barra social se fue conformando poco a poco con nuevas temáticas, se fue estructurando y se fue convirtiendo en una verdadera barra de servicio a la comunidad. Y a mí me iba gustando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y pasan 2, 3, 4 años y llega una mujer cineasta, feminista, activista, una mujer con unas convicciones muy marcadas en cuanto a los derechos de las mujeres. Y cuando ella llega, yo decía, bueno, ¿y ella quién es? ¿De qué me está hablando? Y ahí es como el punto de partida donde se abre todo un panorama hacia cómo analizar la realidad con una perspectiva de género. Que ahora ya te lo puedo decir como te lo digo, y me siento de todos modos como igual de ignorante que hace muchos años, pero siento que ese fue un parteaguas en mi vida, Vero. Esta mujer que falleció hace 2 años me dejó muchas enseñanzas y me enseñó a ver cómo las desigualdades, las inequidades y la pobreza atraviesan a las mujeres y a las niñas. Y entonces, hoy, te lo puedo decir después de 25 años, en aquel entonces me fui metiendo, empecé a tomar cursos, pues no había cursos en línea, ¿verdad? Cursos presenciales. Y mi primer curso de género fue muy interesante porque el instructor nos dijo, cuando ustedes salgan de aquí, van a tener otros lentes y van a ver la realidad con otros lentes. Y yo no le entendía, yo no sabía qué nos estaba diciendo. Después, y hoy te lo digo, creo que lo entiendo perfectamente. Y si bien no ejerzo como activista porque no lo soy, dentro del papel que he tenido en la televisora como medio público, trabajé también bueno, no trabajé, he dado conferencias o he dado talleres hablando de cómo analizar los temas con perspectiva de género y obviamente
es una gran responsabilidad porque tienes que estudiar, no es tan sencillo transmitirle a la gente el que vean cómo se atraviesan estos ejes hacia las mujeres y las niñas, porque es muy común que te digan, ¿y por qué los hombres no? ¿Y por qué no habla de los hombres? Marta, eso me lleva precisamente a preguntarte, después de toda esta experiencia que has atravesado, ¿qué tan difícil fue enfrentarte a estos hombres que están dentro de los medios de comunicación, que han sido pues muy recios y muy pues negativos a querer impulsar estas perspectivas de género, perspectivas feministas en los medios de comunicación, apoyándose en esta idea de una cuestión de presentar las dos opciones o las dos partes de la historia, sin que con ello se den cuenta que en algunas ocasiones se está invisibilizando los derechos de las mujeres o incentivando la violencia hacia las mujeres. Fíjate que sí ha sido un reto y yo creo que sigue siendo un reto, no solamente en los medios públicos, creo que es un reto en la sociedad con el que todos los días tenemos que enfrentarnos, las que yo estoy convencida de que efectivamente las mujeres tenemos derecho, tenemos que hacerlos valer y que también hay que enseñar a los que te rodean, llámese familia, llámese audiencia, llámese hijos, que las cosas no son como nos las contaron. Y los hombres son los principales, no todos, no todos, pero sí una gran mayoría dicen, no, pues es que, ay, está loca, está con sus discursos de siempre. Fíjate que yo he promovido algunos talleres para varones, solo para varones, hablando de la equidad. Y ha sido complicado, muy complicado, porque en uno de los talleres que promoví hace unos años, el horario de trabajo, bueno, era la hora de la comida, llegaron a fuerza y fueron porque se les obligó, no porque hubieran querido tomar el taller. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo por lo menos que le pongan buena cara al instructor? Porque al final, Roberto Garda, un amigo mío, da talleres de equidad, de masculinidades, y entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, terminé comprando sándwiches y refrescos para los integrantes, y dices, bueno, por lo menos, a lo mejor como no han comido, por eso tienen su cara. Interiorizamos los estereotipos de cómo hay una construcción social de lo que se dice que es ser hombre y que es ser mujer, algo que pareciera muy sencillo, pero que no lo es. No te voy a decir que todos, pero la mitad de ellos afirmaban con la cabeza, no, pues sí es cierto, no, pues sí es cierto. Y otros definitivamente ponían sus barreras y no permitían ya que el discurso entrara. Se hicieron ejercicios, yo estuve presente en alguno de ellos y en algún momento 2 de ellos confrontaron terriblemente al instructor. Prácticamente no sé si la percepción era, claro, porque como el instructor era una persona homosexual y entonces pareciera, no Roberto Garda, en otro taller, para no confundir, en otro taller pareciera que como era homosexual, por eso hablaba de feminismo, por eso hablaba de equidad, de perspectiva de género, y no era como masculino. Se oye horrible lo que te estoy diciendo, pero al final era como una percepción que yo decía, no, 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 espero que solamente sea mi percepción y que esto no sea cierto. En el caso de cuando se dio el taller con Roberto Garda, que digamos que no, más allá de que no sea homosexual, es una persona heterosexual y que al final ha hecho talleres, miles de talleres con hombres, ahí la situación fue al revés. Y la percepción fue con qué calidad moral nos vienes a hablar y nos vienes a decir que nuestros comportamientos no son adecuados. Cuando tú les hablas de cómo en los medios también impactan los discursos no verbales, entonces es cuando algunos empiezan como a reflexionar y a pensar, no, pues sí,
seguramente sí, o tal vez sí es cierto. O les da pena y no comentan nada. Y al final, o después de esa sesión, algunos se acercaron conmigo. De 20 se acercaron 3, 2 o 3 personas, pidiéndome más bibliografía y comentándome cosas que los hombres no hablan porque no lo verbalizan. Y entonces, de manera ya muy, muy personal, pues hablaban de sus carencias, de cómo fueron educados, con padres muy, muy autoritarios, muy rígidos, algunos, bueno, me permitieron entrar como en la parte emocional y yo les decía, eso es muy importante, los hombres no expresan su sentir. Y como no lo expresan, su única forma de expresión es la violencia. ¿Te fijas cómo se comportó el grupo de tal, 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 tal? Si tú a un hombre le quitas la violencia, le quitas su identidad. Eso es una opinión que yo he venido evaluando durante mucho tiempo cuando entrevistas a la gente, cuando haces sondeos en la calle, cuando preguntas con varios especialistas y cuando vas atando cabos, dices, sí, si a un hombre estuve haciendo trabajo también de investigación de campo para algunos programas, y te das cuenta de eso, de que si tú le quitas la violencia a los hombres, le quitas una identidad porque les enseñaron que el hombre tiene que ser violento, el típico feo, fuerte y formal. Sí, no sé, a lo largo de, pues, de este tiempo, pues tuve el gusto de compartir contigo algunos de estos programas y trabajar juntas. Y creo que lo que hemos visto es que también las audiencias han ido evolucionando muchas, o sea, a lo mejor no del todo, porque pues a veces la televisión privada nos jala mucha, como tú dices, maleduca o con otras ideas, pero en en estas televisoras públicas hemos visto que evolucionan muchas mujeres, ¿no? O sea, no sé tú, desde tu punto de vista, pues qué tanto pueden lograr que una mujer por lo menos le caiga el 20 y entienda, bueno, ¿cuál es mi papel? O sea, ¿cuánto valgo yo? No sé cuáles son los temas que a tu forma de ver son los que más las han atraído a las audiencias, ¿no? Sé que además ha sido una tarea titánica que desde las conductoras, las otras productoras, las autoridades entiendan lo que tú dices, ¿no? Que hablar a las mujeres no es hablarles como pues como ciudadanas de segunda, sino es posicionarlas en un lugar pues equitativo, igualitario. Pero poco a poco, pues seguramente las audiencias van evolucionando. Entonces, ¿qué temas son los que más atraen pues a las audiencias con las que tú tuviste contacto? Mira, durante los 25 años que estuve trabajando en Diálogos en Confianza, la verdad es que los temas sobre violencia eran muy taquilleros. Y más allá de, tal vez en un principio, el morbo era el que un poco les jalaba a la audiencia, pero te vas dando cuenta que en la medida en que se lleve una narrativa en los contenidos, un análisis serio, la gente se va educando y va teniendo otro tipo de percepción de la realidad y se va dando cuenta que lo que le está pasando en su vida cotidiana no es normal, porque lo que ocurre es que normalizamos actitudes y comportamientos porque así nos educaron y porque nos han dicho que así son las cosas, ¿no? Y entonces, cuando vas escuchándolos en bueno, yo tengo esa experiencia de ese programa, van escuchando muchas veces, Berito, la verdad es que me tocó atender llamadas vía telefónica. Bueno, no había redes sociales, ¿verdad? Muchas veces me tocaron llamadas donde querían hablar con un especialista pensando que ahí era un consultorio. Y no, es un programa de televisión. Al final les podíamos recomendar una asociación que les cobrara la terapia o la atención de bajo costo,
pero recuerdo mucho una persona que llamó y dijo, es que fue una chica, fue una adolescente que dice, es que estoy viendo el programa y necesito que me ayude. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, es que mis papás están peleando en la habitación de junto. Dice, y la verdad yo ya no sé qué hacer porque mi papá está golpeando a mi mamá. Y entonces no sé qué hacer, cómo ayudar. Yo vi el teléfono y le marqué, pero no sé qué hacer. Y en ese momento te sientes impotente porque dices, esta niña está corriendo riesgo, no sé qué está pasando en esa casa. Y bueno, al final, aunque no era nuestro papel, hacíamos un poquito de psicólogos y decir, a ver, tranquila, y todo una atención, ¿cómo le llaman? Una como terapia breve, vía telefónica y decir, tranquila, no, ahorita, vamos a ver qué podemos hacer. Esa fue una situación. En otra ocasión, una mamá también, me dice, ustedes están hablando de la depresión. Y yo pensé que las personas adultas eran las que se deprimían, no los niños. Mi niño tiene un estado de tristeza muy profundo y yo ya no sé qué hacer. Dice, porque no es normal que un niño esté tan triste. Y entonces, bueno, lo canalizamos con un paidopsiquiatra de un hospital público y otro caso que fue muy rudo, en pleno programa en vivo, la gente empezaba a tener tal empatía con lo que se decía en los contenidos que se animaban a hablar. Y en una ocasión, había público en aquel entonces, una señora tomó el micrófono y dijo, es que yo lo que estoy escuchando, con lo que estoy escuchando me estoy dando cuenta de que yo tengo derechos y que tengo derecho a que no me violenten, tengo derecho a, a tener una familia más estable, porque yo crecí con tales carencias, y finalmente pues yo siento que no tengo autoestima. Tal vez no lo dijo exactamente con esas palabras, pero a la gente le va cayendo veintes, les van cayendo veintes. Y yo creo que efectivamente los medios lo que hacen es dar una educación informal, pero finalmente es una educación. Y eso es una gran responsabilidad. Esa es una gran responsabilidad. La otra parte es cuando empiezas a hablar de derechos, cuando empiezas a hablar de todo lo que atraviesa las situaciones vulnerables de las mujeres. Ese es otro reto, lo que decía Ivonne, ¿cómo? ¿Cuáles son los retos? Ese es otro reto, porque primero tienen que identificar que tienen ciertas condiciones. Después, trabajar con ellas mismas. Y el tercer paso es exigir y hacer valer sus derechos, que es lo más complicado que puede haber. Y bueno, ya te estoy hablando que ahora que hablamos del lenguaje incluyente, más hablar de doctoras y doctores, de médicas y médicos, el lenguaje incluyente es una herramienta, pero hay que trabajar con las conductas y los comportamientos de uno mismo para poder cambiar y saber que lo que nos enseñaron no es, que la realidad no es como nos dijeron que Ahora tenía que que ser. mencionas precisamente esto del lenguaje incluyente, en medios nos han enseñado que entre menos palabras ocupes es mejor y el lenguaje incluyente nos obliga a decir doctoras y doctores, como Exacto. mencionabas. ¿Cómo has podido contrarrestar esto o porque finalmente va en contra de lo que se llama el periodismo o la forma en cómo se enseñaba a hacer periodismo? Fíjate que ese es el gran reto del mundo, porque finalmente tienes que ocupar pocas palabras, pero poco a poco, si alguna compañera me decía, ay, dice, ¿qué moda es esta de decir niñas y niños? Y yo le decía, bueno, vamos a poner niñez, y ya no estás poniendo niñas y niños. Vamos a poner infancias. Ah, no se oye muy feo.
el que no la usemos no quiere decir que no exista y que no tenga significado. O ciudadanas y ciudadanos, ¿por qué no le ponemos ciudadanía y ocupas una sola palabra? Nos cuesta trabajo repensar las palabras, Ivonne, pero repensarlas en el sentido de la inclusión, que podamos incluir a las mujeres y a los hombres. Y entonces, eso es una sensibilización que si tú la impones, no la pueden llegar a usar, pero vas a tener que estar corrigiendo permanentemente. Yo creo, o el camino es explicar por qué, y además decir que tú no lo inventaste, porque se piensa que es una moda. Fíjate que estaba tratando de hacer pues como un cuadernillo, que ya llevo ahí meses intentando y no le avanzo tanto, que se llame así de yo no lo inventé. En términos muy coloquiales, decir, a ver, yo no inventé que ahora para todos se diga personas con discapacidad y no discapacitados. Uno, porque discapacitados es masculino y tendrías que decir discapacitadas y discapacitados. ¿Por qué se dice personas con discapacidad? Porque en 2011 el artículo 1 constitucional dejó de lado las garantías individuales para entonces en el artículo 1 poner la palabra persona. Yo no lo inventé. Personas con discapacidad. Tú no puedes decir son diabéticos. No, porque es un calificativo. Si tú les explicas, es hasta despectivo. Entonces son personas con diabetes. Aunque nos cueste más trabajo, pero así va. Puedes utilizar menos palabras, ahorrártelas en el texto, pero utilizando una narrativa coherente. Pero debemos de tener clara la palabra inclusión. Si no la tenemos claro, no podemos usar las palabras. Y también me ocupé de promover un curso de lenguaje incluyente y no sexista. Bueno, ya sabes. Terminó el curso y al final la mitad salió medio convencido, la otra mitad no, pero para mí, la gran ventaja fue que ya lo escuchaste, porque hay veces que te cierras y no lo escuchas, a veces lo escuchas a la fuerza porque te mandan. Sí, pero se va a estar escuchando cada vez más y en el periodismo se tiene que utilizar. Tienes que hacer periodismo con una perspectiva de inclusión, con una perspectiva de género. Hace muchos años, ahorita me estaba acordando, conocí a Lucía Lagunes en Diálogos no era Diálogos, ya no me acuerdo. Hace como 20 años o más. Creo que era cuando hacíamos Café Express. Creo que sí, Berito, ya no me acuerdo, fíjate. Y Lucía, remontando, ahorita que platicas, estoy remontándome sí, a los sí. viejos tiempos. Y entonces Lucía, pues también era como la máster, ¿no? Era la maestra de decir, ¿qué está diciendo? De repente pensamos que lo que no conocemos no existe y no nos impacta. No, sí existe y sí nos impacta. Y las palabras tienen un significado y tienen un impacto. Pues sí, así pasa. Y bueno, pues te agradecemos este espacio, este tiempo y todo lo que nos has platicado y nos dejas reflexionando sobre este uso pues del lenguaje y como dices, del lenguaje, las actitudes, todo esto que se transmite a través de los medios y esperamos pues que las nuevas generaciones de comunicadoras, de periodistas, pues estudien, como tú dices, ¿no? Hay que prepararse, hay que estudiar para realmente transmitir esto y bueno, todo este lenguaje que tiene que ver con las mujeres y darle su posición ante la vida y ante toda la sociedad, creo que se debe de transmitir y es una gran responsabilidad estar en un medio, ¿no? Entonces, yo espero que todo esto que tú has acumulado,
pues lo escuchen y las compañeras, ¿no? que empiezan en el periodismo, que empiezan en los medios, también se preparen para poder manejar así el lenguaje y los contenidos. Pues te agradecemos mucho el haber estado aquí y pues estamos picadazas. Yo creo que podríamos seguir 3 programas más conversando sobre esto, pero bueno, estaremos en contacto y te agradecemos mucho el haber. Gracias, Berito. Yo ahora ya no me encuentro en diálogos, pero me parece que esa experiencia marcó mi vida para bien, porque al final lo que te decía, cuando fue un parteaguas para empezar a hablar de las mujeres, de sus derechos, de la perspectiva de género, de empezar a prepararme y de que estoy segura de que mucha gente, de alguna manera, ese programa ha impactado, ¿no? Estoy segura de que ese programa ha impactado y bueno, no solo ese programa. O sea, en cuanto a las temáticas de mujeres, creo que hay en muchos lados podemos encontrar esos impactos en la radio, en las redes y poder un poco prepararnos para hacer unas audiencias más críticas. Estamos en el programa de las Constituyentes MX Feministas, Gafas Violetas, Miradas Feministas. Regresamos después de una breve pausa. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a seguir tirando al patriarcado. Constituyentes MX Feministas. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, el programa de las Constituyentes MX Feministas. Vero, muchas gracias. Hoy la invitada que nos trajiste, pues fue de lujo, no solo porque la conoces de hace muchos años, sino por toda la información que nos trajo y las reflexiones respecto a los medios de comunicación, que es uno de mis temas que me apasionan. Así que te agradezco además por haberla traído al programa. Pues yo también te agradezco por haber también conversado con ella y creo que pues seguimos aprendiendo, aunque tú tienes muchos años en los medios, igual pero yo creo que siempre estas conversaciones nos enseñan y nos enseñan a todas nosotras que estamos en los medios, nunca dejamos de aprender, ¿no? Pero bueno, pues sí, estuvimos muy, muy a gusto con nuestra invitada de hoy. Y bueno, tengo una frase de esta escritora Jane Austen, nuestra escritora británica tan reconocida, y ella tenía una frase que dice: los hombres tienen el poder de elegir y las mujeres de rechazar. Entonces, que quede para esta semana esa frase. Muchas gracias por haber estado en Gafas Violetas. Gracias por habernos acompañado. Gafas Violetas, Miradas Feministas. Segunda temporada. Constituyentes MX Feministas.